A todos nos ha pasado que hay un vino que no recordamos por su acidez, por sus aromas, por el retrogusto o alguna otra característica. Lo recordamos por lo que pasó en aquel momento, porque nos confrontó, porque la persona que teníamos enfrente era significativa, porque fue una noche especial, una conversación única, un momento vital. Y eso es la otra parte del vino. Hoy vamos a platicar de Sip Wine, un proyecto por demás interesante, y esto es Código Vino. Código Vino es el punto de encuentro donde el vino se analiza como industria, se entiende como negocio y se vive como cultura en constante transformación. Esto es Código Vino, con Edgardo Schiller y Edgar Luna. Edgardo Schiller, como siempre en Código Vino, qué gusto tenerte frente a estos micrófonos. Siempre estamos hablando de las uvas, del terroir, de las características organolépticas, pero hoy vamos a hablar un poquito de lo que está fuera y de lo que está en quienes lo disfrutan, los que están a la mesa, los que están conviviendo y me parece que recuperar esto que tú tanto provocas, la comensalidad, está completamente conectado y lo hemos platicado desde nuestro primer episodio y también cuando hablábamos la semana pasada de la denominación de origen Toro y la línea de los ademanes de la bodega Mayres. Y bueno, hoy tenemos aquí a nuestras queridas amigas de Sip Wine. Damos la bienvenida a Jessica, a Alejandra y platiquemos de este proyecto. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Me interesa mucho, fíjate, este episodio porque justamente, como bien dices, por un lado viene el tema de la comensalidad que ellas tanto promueven también, que ya nos van a contar a través de su proyecto, y de los recuerdos, ¿no? Y de los sentimientos. Las emociones son fundamentales porque, aunque estés tú solo, cuando tomas la decisión de servirte una copa de vino, está sucediendo algo. Y entiendo que este proyecto de Sip Wine está basado en eso, en las emociones, en lo que provoca, en las historias que hay alrededor. Pero vamos a dejarlas que ellas nos expliquen. Jessie, por favor, regálanos pues un antecedente, un contexto. Comúnmente nuestras cápsulas son las que se encargan de ello, pero en esta ocasión quisimos hacer una cápsula, pues digamos, literaria, porque ustedes están poniendo como premisa las historias que hay alrededor del vino. Entonces, cuéntanos un poco de dónde viene el nombre, qué es Sip Wine, en qué está basado, cuál es el concepto. Había una vez una mariposa monarca muy curiosa. Mientras sus amigas practicaban para el gran viaje, ella se distraía mirando flores. Cuando quiso volar con el grupo, ya estaba sola. Asustada, siguió el viento hasta encontrarse con Xmahana, un ser de grandes alas al que todos temían. Decían que traía malos anuncios. Entonces entendieron que juntas podían lograr lo que solas no. Volaron lejos. Muy lejos. La monarca, ya cansada, pidió un último favor. Cuida de mi crisálida y guíala hasta el lugar hermoso del que hablamos. De aquella crisálida nació una nueva mariposa. Y Xmahana cumplió su promesa llevándola hasta México, tierra de sol y flores. Cuando veas volar a las monarcas, mira bien. Quizá Xmahana vaya a su lado, recordándonos que incluso lo que parece oscuro puede convertirse en luz. Por cierto, ¿sabías que Xmahana en maya se refiere a la mariposa negra que tanto nos aterra? Hola, pues buenas tardes. Primero que nada, agradecidas de estar hoy aquí con ustedes y también muy contentas de contarles de este proyecto que surgió pues desde nuestras historias personales, pero más allá de eso también evocando una necesidad de que las generaciones hoy quizá no son tan lectoras como lo eran antes, ¿no? Y que quizá también los vínculos a veces no están tan arraigados como los que crecimos en otras generaciones y compartíamos estas sobremesas. Entonces, bueno, Sip Wine nace o parte desde esa necesidad de 3 mujeres que nos encontramos pues desde muy pequeñitas en la infancia, jugando y haciendo historias o creando y contando cuentos. Y después de esto, pues ya ahora sí que cuando vamos creciendo, cada una con sus profesiones, fuimos acercándonos más como a estas experiencias del vino, ¿no? Entonces, también con esto buscamos, pues por un lado, también comunicar lo que hoy el mundo también creemos
creemos que necesita, que es también esta escucha activa, o sobre todo también el poder decantar un vino y saber a qué te sabe a ti, por qué te supo de ese sabor, o por qué a lo mejor también conforme van cambiando las temporalidades, vamos nosotros proponiendo diferentes historias por año, que esto es también un poquito de donde es Sip Wine. Pues como sus siglas lo dicen, es sabor, inspiración y pasión, o pasión también, como les decía, por este presente. Y jugamos también con esta parte del wine o del vino, en poner esta carita feliz, porque también pensamos lo que estabas comentando, que el vino te provoca emociones, ¿no? Entonces, naturalmente te pone contento. Para nosotros fueron experiencias muy, muy felices, y sobre todo también traemos una propuesta diferente para poder ir cambiando las catas y las temporalidades. Y fíjate que aquí en Código Vino también hacemos un análisis transversal hablando del negocio. ¿Por qué? Porque queremos impulsar los proyectos de emprendimiento. Creemos que esa gente que le pone corazón, alma, vida, pasión para poder hacer algo, poner su granito de arena, aportar en favor de que el vino en México suceda y no solamente vivamos de esta gran importación permanente y consumo de cosas que vienen de otros lugares y que va generando una identidad propia, y eso está muy bonito. Pero tuve la oportunidad de conocer hace unos días a Alejandra en San Luis Potosí y verla hablar también con esa pasión y con esa entrega de lo que pasa en la tierra, que hable de México, del terroir, porque nunca va a ser lo mismo un tempranillo mexicano, un Malbec mexicano, que un tempranillo riojano o un Malbec francés o argentino. Entonces, quisiera preguntarle a Ale, desde su punto de vista de negocio, sé que ella no solo se encarga del diseño del vino y de estar cerca de la tierra, de los tanques, de la enología, sino también de los números. La vi muy comprometida, una mujer muy técnica. ¿Cómo está el modelo de negocio? Porque al final este vino necesita explicación. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Sí, híjole, me encanta cómo me describiste, una mujer especialmente técnica. Me encantan los números y me encanta poder explicar qué sucede detrás de lo que vemos. Y bueno, los números dan información maravillosa. Y sí, como bien dijiste, soy una amante y respetuosa del suelo, que creo que es algo que nos pertenece a todos. O sea, este suelo mexicano pertenece al mundo, entonces pues hay que cuidarlo bastante. Y en la parte del negocio y los números, bueno, el vino es cultura, es conversación antes que producto, pero si queremos que el mundo tenga esta propuesta de Sip Wine, bueno, pues hay que tener un producto para poder comercializarlo y que pueda llegar a más mesas, a más familias, para que estas familias puedan tener pues grandes conversaciones y grandes experiencias por recordar y contar. Entonces es un vino que nuestra propuesta es hacer un vino de gran valor. Claro, hemos tenido la oportunidad de probarlo aquí. Quisiera yo la opinión de Edgardo y de ahí pasar al tema de la etiqueta como símbolo. Pero por favor, mi querido Edgardo. Pues encuentro que el vino está muy bien elaborado, está muy bien hecho, la verdad. Como vino mexicano con esa acidez tantito destacada, propia de la región también, y sencillo, porque no es un vino largo, es un vino frutal, insisto, redondo un poco por un lado, una final justamente la acidez destaca tantito, y en nariz, si tú lo dejas reposar tantito, ahí sí le sientes un recuerdito de vainilla, algo por allá. Entonces, lo encuentro muy bien. Ale, estoy entendiendo, este vino, algo así me gustó por ahí, tiene muy bajos sulfitos o muy bajos, ¿verdad? ¿O no tiene? Sí, la cantidad de sulfitos que se utiliza es solamente de manera preventiva, para que pueda soportar, bueno, todos los procesos que vienen después de la fermentación, en donde, bueno, si la fermentación es un proceso en donde las levaduras pues producen CO2, dióxido de carbono, entonces se protege a sí mismo. Pero ya una vez terminada la fermentación, bueno, el oxígeno pues sería nuestro primer enemigo, ¿no? Entonces, pues sí, se agrega algo de sulfitos a modo de prevención, pero es súper importante que la uva llegue con excelente calidad. Entonces, esta uva de este vino fue cuidada desde el momento de la poda.
hicimos una poda de respeto apropiada para tener para que la planta pudiera dar los rendimientos que la planta puede dar en el momento en el que la planta está, al mismo tiempo de cuidar mucho la calidad, y que dentro también del viñedo pudiéramos hacer las enmiendas totalmente respetuosas sin necesidad de productos sistémicos, justamente para proteger esta uva y que llegara a la bodega en las mejores condiciones, y entonces sí, utilizar lo mínimo que se pueda de sulfito. Sí, porque, exactamente, ¿no? Exactamente. La clave está en lo que dice. Si la fruta, si la materia prima tiene buena calidad, pues justamente todo lo que le agregamos luego en cuanto a como bien dices, a prevención y etcétera, no necesariamente tiene que ser alta. Ahora, qué bonito que estamos hablando de un vino bien hecho, de un proceso cuidado, de una fruta trabajada con amor, con pasión. Lo que más me llama la atención a mí, y sé que coincidimos ahí, tocayo, es que en este proyecto el vino es el coprotagonista. Se va a llevar el Oscar al coprotagónico, pero lo protagónico es la etiqueta. Sí, justamente, ¿no? La etiqueta y el entorno, o sea, no es lo primero o lo primordial en este proyecto. Entiendo, un poco hablando con las chicas fuera de micrófono, que lo que entendimos es que es como bien dices, el coprotagonista y no el artista principal, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito quiénes son esos principales actores. Pues bueno, por un lado, o sea, nosotras como fundadoras de Sip Wine, es interesante pensar que aparte del storytelling que tú vas a encontrar por medio de un código QR detrás de la etiqueta, te va a llevar hacia una historia que pensamos que es el punto de partida para las conversaciones que queremos generar en la sobremesa, ¿no? Y por otro lado, buscamos colaborar con ilustradores, al igual que el vino que es mexicano, que le den vida a esa historia, ¿no? Entonces vas a encontrar también que dentro de nuestro storytelling para hacer esa fábula, utilizamos esta parte también ambiental y natural con los animales y hablamos como puede ser cosas muy personales o cosas que pensamos que le atañen a cualquier persona, porque es algo también muy natural el poder contar nuestra propia historia, pero que sabemos que muchos se van a sentir identificados en esta transición que fue la primera de El regalo de la monarca, contando cómo pues las mariposas hacen esa migración. Las tres nos encontramos, como les comentaba, desde pequeñas en Michoacán. Entonces, pues bueno, naturalmente quisimos hacer ese punto de partida referente a la migración, ¿no? Y a la metamorfosis que todos tenemos conforme vamos madurando, y es este cambio que va siendo constante, ¿no? El cambiar de ciudad, el cambiar de trabajo, de pareja, de edad, de clima. Entonces también pensamos que esto está pues muy arraigado al vino, porque el vino también es un producto vivo. Entonces que no se nos olvide que el vino pues depende cómo te vas a ver si le pusiste una temperatura previa a tomarlo, cómo a lo mejor si transitó del estado de San Luis Potosí o Aguascalientes a la Ciudad de México, está agitado, mareado, entonces hay que dejarlo un poco en reposo, y que también pensamos que esto mismo son nuestras emociones, ¿no? A la hora que tú te lo estás bebiendo, queremos compartir esa sobremesa o esa experiencia que quizá yo o Ale o María no te lo van a poder decir hasta que tú te atrevas a descubrir, ¿no? Y a hacer ese viaje junto con nosotras. Porque se vuelve fundamental esto que acabas de decir. El vino te sabe distinto si estás eufórico, el vino te sabe distinto si estás melancólico, el vino te sabe distinto si estás con amigos, el vino te sabe distinto si estás con familia. Y entonces hay una condicionante sensorial. Y ahí la narrativa, creo que de Sip Wine, es donde va directo al grano. Y pasar a la otra parte que puede ser, digamos, menos idealista, menos hermosa, porque al final un proyecto de este tipo, un emprendimiento, busca ser también negocio. Y la pregunta es, todo esto se entiende perfecto cuando ya tienes el vino en la mesa. Pero ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa cuando el vino está en un anaquel y compite? Pues claro, es muy llamativa la etiqueta. Pero, ¿cuál es el modelo? Ustedes creo que se han enfocado más a estar cerca de su consumidor y hacer este trabajo, promoverlo directamente. Sí, o sea, la pregunta que tú haces y que lo originó fue porque justamente la etiqueta, que está preciosa por cierto, y como bien dice, cuenta una historia, y ya nos contarás más sobre el desarrollo de esa etiqueta, pero no lleva muchos datos. De hecho,
la ves de adelante, no tiene ñañada, no tiene el varietal, si es un blend o si es una sola uva. Entonces, la pregunta era eso, ¿no? ¿Cómo la gente hace para escogerlo más allá de que sea una etiqueta que le gustó? O se lo tienes que platicar. Exactamente. Sí. Entonces, de ahí es justamente, ¿no?, lo que decíamos, esto de que ya no es el vino el protagonista, sino la idea que tienen Jessica y Alejandra, que es justamente pues este packaging que se vuelve también muy emocional, ¿no? Porque al final que no se nos olvide justo que es el producto el que tú vas a probar y el que vas a poner en tus manos, pero justo lo que te va a traer hacia él, o digamos el gancho que te va a llevar un poco, es toda esta parte ilustrativa, porque cuando tú ya tienes la botella o si la miras en anaquel y eres curioso, la tocas y vas a ver que la misma etiqueta tiene un alto brillo, que las mariposas tienen otros bordes, ¿no? Que inclusive todos esos detalles, exacto, hay relieve. Entonces, tus sentidos ya no solo son visuales, empieza a influir tu tacto. Y tú lo empiezas a tocar y empiezas a estar en contacto con ese producto. Y hoy los consumidores buscamos experiencias. O sea, no solo el producto per se, porque quieres ser parte de este proyecto Sip Wine, que más que, como decía también Edgardo, educarlos, es un poco como descubrir juntos este viaje sensorial. Y que también un vino, si tú lo piensas desde que todos comenzamos a consumirlo, pues siempre fue queda bien, ¿no? Nosotros decimos, lo llevas de regalo, agradeces a alguien que te hizo un favor. Exactamente. Celebras. ¿No? Y para la gente que no lo puede ver como lo estamos viendo nosotros y nos escucha, el packaging, primero la botella no tiene cápsula, el packaging obviamente es de cartón, una caja de cartón reciclable, a lo que nos lleva justamente, nos da esa imagen de producto, o más bien que el concepto que quieren hacer es de sostenibilidad a través de justamente productos sustentables, ¿no? Entonces, y también de una suerte de un microecosistema, porque está el código QR que te lleva a información, pero también a esta historia que puede detonar o la conversación o tu propia inmersión a lo que hay atrás del vino. Pero también este reto, descubre la cepa, ¿no? Entonces la esconden y hay que buscarle la información. Y está divertido porque también pues como que, digamos, te entretiene. Y bueno, nos gusta la música, si nos gusta el vino, comúnmente están asociados. Y también pues vamos a encontrar una playlist de Spotify que hace Sip Wine para que podamos disfrutar no solo de la experiencia organoléptica, sino también de la experiencia musical. Y entonces se suman los sentidos, ¿no? Ya tuvimos el olfato, ya tuvimos el gusto, ya tuvimos el tacto con estos relieves, y bueno, estos detonadores de interés, pero que entiendo, y así me lo dijo Ale cuando platicábamos allá en San Luis Potosí, con todas las letras. Lo que quiero de mi vino es que la gente hable de él. Esa es la conversación, ese es el objetivo. Sí, que la gente es darle los elementos a las personas para que puedan hablar. Pero aquí algo que también cobra mucha importancia son las historias de cada persona que está en la mesa. O sea, este vino lo que hace es generar conversación para que tú platiques también tu propia historia. Y entonces seas tú con los comensales, y que, por ejemplo, en el caso de esta cepa escondida, también es como para que la persona que sabe de vino y pueda entablar una conversación con quien no lo está, no está tanto inmerso en este mundo del vino. Entonces así todos puedan platicar, se rompe el hielo y se creen conversaciones dignas de recordar, imágenes dignas de recordar, porque al final, ¿quiénes somos nosotros sin los recuerdos? Entonces, lo que queremos, lo que hace Sip Wine, es generar este ambiente pues digno de conmemorarse y de registrarse en la memoria. Diría un mercadólogo, si estuviera presente, nos falta María en la charla, pero yo sé que ustedes dos van a entrarle al quite. La narrativa es maravillosa, lo que hemos venido platicando deja claro el objetivo del proyecto y todo lo que hay alrededor de él, pero de repente siempre va a haber el que diga, oye, es profundamente honesto y dónde entra el modelo de negocio, hasta dónde es estrategia de marketing, y yo creo que le da legitimidad a hacer la pregunta para que ustedes nos digan qué están viendo más allá, porque es un proyecto que
como todos los emprendimientos toman tiempo, requieren trabajo, requieren inversión. Al principio no se gana dinero o no se gana el que se espera. ¿En qué momento todo este concepto se vuelve factible en términos de negocio? Pues nosotros queremos estar realmente en la decisión de las personas. O sea, cuando una persona diga, bueno, quiere un vino, prácticamente su opción principal sea Sip Wine. Entonces, si bien no es un vino de volumen, es un vino de alto margen y bajo volumen. Entonces, también con el paso del tiempo y se estarán creando otros productos alternos. Pero es un vino, es en realidad de alto margen, bajo volumen, de especialidad, de alto valor, de alta percepción de valor. Y también pues queremos que las personas al momento de tomar una decisión, de tener un evento importante, de alguien quedar bien, si luego te cuestionas tanto qué vino llevar para realmente quedar bien con quien tienes que quedar bien y que la mesa sea todo un éxito, bueno, que la mente esté Sip Wine. Me parece que queda respondida la pregunta, sin embargo me provoca la que sigue. Lo que me gusta es que ustedes están confiando en crear una red de contactos multiplicadora que sea la que permita ese desarrollo. Pero entonces la pregunta obligada es, ¿qué están haciendo con sommeliers, con educadores, con centros de consumo para que se dé este efecto multiplicador en el que ustedes creen, pero que tengo que preguntarlo para poder hacerlo del conocimiento de los que nos están escuchando? Algo que es importante decir es que realmente el mercado o las personas que consumen el vino en México están muy mal informadas. Entonces, sí es responsabilidad de los que vendemos vino, de los que estamos en este ramo de la industria, empezar a crear un mercado más conocedor, que pueda tomar decisiones en función de lo que realmente están tomando. Entonces, nosotras sí definitivamente estamos apostando por enseñar a un público a saber beber bien un vino, a saber beberlo con responsabilidad, una forma de beberlo, una forma de vivirlo, es lo que nosotros queremos enseñar. Pero cualquier mercado no necesita que se enseñe a sus propios consumidores, ¿no? A ver, antes de contestar o intervenir, vamos a escucharla a Jess y luego hago mi comentario. Bueno, por la parte, como decían, piramidal, ¿no? Porque al final también, como bien lo han dicho, como todo proyecto va a evolucionar y evidentemente lo tenemos también muy bien pensado hacia el futuro, porque estas nuevas generaciones, si bien en mi caso, por ejemplo, que ejerzo en la docencia, y nos han venido a educar en este sentido, a saber que ya no solo compramos productos porque nos gustan o porque, como lo decía Ale, ¿no? Para quedar bien, porque también podemos pensar que la mitad de nuestras compras no son propias o individuales. Muchos son en satisfacción de lo voy a llevar para alguien, estoy pensando en esa persona, hago esta parte como de personal shopper, y todos los que ya tenemos muchos años en la industria pues sabemos que también hoy por hoy cuidamos justamente dónde ponemos ese valor, ¿no? Entonces, a lo que nosotros le damos valor es a que las experiencias van a ir evolucionando, y quien ha visitado nuestras catas o quien nos ha acompañado en la sobremesa sabe que nunca va a haber algo igual, ¿no? Como es la propia vida. Entonces, hacemos también mucho esto desde el lugar de ir cambiando de spots, ir colaborando con otras personas, llenar a la gente de actividades y de gozo que realmente te den ese bienestar, ¿no? Porque al final, sabiendo que las nuevas generaciones no consumen tanto bebidas alcohólicas, como lo decía Ale, nosotros queremos entrar a esa cultura de decir, ¿qué estás haciendo hoy para hacerte sentir mejor, ¿no? Y mucho también parte Sip Wine desde ahí, porque la lírica que vamos poniendo también en nuestras botellas va siendo como a raíz de lo que ya hemos ido construyendo o aportando lo que pues muchos de los que nos han acompañado en este viaje o en este camino van descubriendo, ¿no? Entonces un día te podemos llevar a cierto lugar, otro día a otro, y no quiero revelar tanto porque también de eso se trata, el despertar la curiosidad, ¿no? Claro, fíjate que justamente creo que el proyecto, ustedes que para dónde van o cómo lo plantean, es justamente un poco lo que hoy la generación Z, pero más cercana, la más viejita de la Z, ¿no? Es cómo se está ingresando en el mundo del vino, y lo que busca son experiencias. Entonces, justamente acá estamos teniendo un nicho, ¿no? Que creo que es eso justamente. Hoy no sé, Tocayo, tú qué pensarás, pero
justamente, ¿no? Lo hablamos bastante y decimos, así como hoy las generaciones se van identificando de diferentes maneras, y entonces tenemos diversidad de nombres, ¿no? que se ponen o que les ponemos, y etcétera. Pues, ¿por qué no el vino? ¿No? Tener también ahí sus variantes, ¿no? Porque al fin y al cabo este es un proyecto que habla más de la experiencia que a vivir que del vino en sí, porque entiendo aparte que justamente la idea es ir cambiando el vino cada tanto, diferentes tiempos, pero pues yo creo que va por ahí, ¿no? No sé qué opinas. Y me parece que hay un entendimiento, no hemos hablado en las redes sociales de Sip Wine, pero creo que sí hay un acierto y que es muy oportuno a esto que acabas de decir. Hay que entender lo que está pasando con este nuevo mercado y haríamos muy mal en ver nuevamente cómo por tradición en las últimas 2 o 3 décadas se ha venido consumiendo el vino, porque además ya también cambió. A nosotros nos tocaron, y lo platicábamos preparando el programa, estas cenas de domingo, donde ibas a la casa de la abuela, se comía delicioso, uno tenía que ir bien vestido, en algunos de los casos primero ibas a misa, y ahí pasabas la tarde completa, ¿no? Y eran las charlas de todo, de la vida, los recuerdos. La comensalidad. Y hoy estamos distantes y se aprovechan bien las redes sociales, decía Jess, muy útiles para acercar a los que están lejos. Pero el riesgo, por otro lado, es que alejan a los que estamos cerca. Y si este proyecto lo que busca es acercar a los que pueden estar juntos, poner el vino como excusa para abrir una conversación, claro, con un producto de calidad, pero con algo llamativo, algo interesante, algo disruptivo, y entonces ir creando de nuevo esta cultura, yo creo que hay una aportación de valor, y esa es la razón por la cual estamos con este compromiso en Código Vino de apoyar este emprendimiento. No sé si para conclusiones quieras dar algún comentario, alguna pregunta adicional para Ale o para Jess, poniéndonos en el lugar del que nos escucha y qué tantas cosas pudiéramos hablar de Sip Wine. A ver, más que una pregunta, justamente algo que se me vino a la cabeza, y es el tema de a través justamente de que te despierta sentimientos, que el mejor vino no es el más caro, más barato, el que te gusta. Es justamente el que te despierta emociones, ¿no? Ese es un buen vino, indistintamente de su valor. Puede ser muy bajo, puede ser muy alto, o en el medio, y da igual, no es lo importante. Lo importante es si el vino te despertó emociones. Entonces, como los platillos, ¿no? ¿Cuándo sabes que un chef es bueno? Porque te puso un platillo espectacularmente distribuido, con colorido y a la vista, o cuando tú le diste la primera cucharada y, híjole, te despertó una emoción. Qué mejor recuerdo que para aquellos que pudieron ver la película Ratatouille, cuando el crítico prueba y lo lleva a su infancia. Y creo que aquí es la idea, ¿no? Que cuando tú puedas darle un sip, o sea, un sorbo al wine que te pusieron en la mesa, las chicas de Sip Wine, te pueda promover esa emoción, ese recuerdo, y que también vaya a un mercado que está intentando entender, porque más allá de la negativa al consumo de alcohol, que está bien, por salud, hay valor en todo lo demás. Y estamos hablando de un producto de la tierra, considerado en otros países alimento, y por eso me parece que redondea esta idea de lo que está haciendo Sip Wine. Jess, Ale, ¿algún comentario de cierre? La invitación, por supuesto, para quienes nos escuchan. ¿Cómo se consigue Sip Wine? Claro, pues bueno, realmente buscamos ese acercamiento, como ya bien lo dijeron. O sea, ahora ustedes mismos pudieron dar con este acertijo en el que nos gusta ponerlos a pensar, a descubrir y a sentir. Y bueno, lo pueden encontrar en Fiambrería, en La Condesa. Estamos también en Vinofy, en La Roma. Estamos en Vínculo Tinto, en Polanco. Y bueno, también invitarlos a seguirnos en nuestras redes. Ahí nos pueden seguir en Sip Wine. Ahí van a encontrar también todo este
storytelling o esta narrativa. Normalmente hacemos catas cada mes, cada 2-3 meses. También lo que buscamos son estos espacios disruptivos o crear como esta conversación y dinámica para que también vayan viendo que va cambiando la etiqueta anualmente, pero pues que tú mismo también, como ya lo decías, vas a ir cambiando dependiendo el sentimiento que te evocó o el recuerdo hacia el que te llevó. Ale, ¿quieres comentar algo más? Sí, bueno, el vino es cultura, es conversación antes que producto, pero pues sí hay que cuidar bien los números, porque sin los números, pues números correctos, nuestra propuesta es inútil, y lo que queremos es llevarlo a más mesas para compartir esta narrativa, crear momentos íntimos, crear momentos divertidos, dignos de recordar. Me gustaría decir también que el vino o las bebidas alcohólicas pueden sacar lo mejor o lo peor de una persona, pero nosotros no fomentamos el consumo, sino una forma de beber, una forma de consumir este vino. Perdón, Ale, de todas maneras, ahora sí, que tocas el tema, ¿en qué rango, Ale o Jess, no sé quién es la encargada, pero ¿en qué rango de precios encontramos estos vinos? Andan entre 550 y 680 pesos. Muy bien. Es importante también mencionar que el licor de mosto, que también es otro de nuestros adicionales, lo hace completamente Alejandra Delgado Velázquez, que es nuestra enóloga, y pues este producto también, ¿cómo les diré? Jugamos con esta tropicalización en diferentes bocas o gargantas, porque al final también hemos descubierto esa parte, ¿no? Que puedes jugar o divertirte con la coctelería, ponerle a lo mejor unos hielos, como te lo sugerimos en nuestras etiquetas, jugar a lo mejor con una leche Carnation Clavel, o sea que al final también, si tú te das cuenta, cada producto, cada bebida que toca diferentes manos, cada consumidor le va a dar otra interpretación, ¿no? Y que al final del día también parte de nuestro proyecto busca eso. Claro que queremos llegar al retail, estar en anaqueles, vender y compartir con muchas personas, pero sobre todo también, como dice Ale, ¿no? Es una manipulación muy bien cuidada, pensada, y sobre todo que va a ser, y sabemos, estamos seguras que es muy valorada, ¿no? ¿Qué producción tienen más o menos? En este momento estamos sobre las 288 botellas. Más o menos. Eso es lo que estamos vendiendo, así es, en un año. Ah, ok, perfecto. Y me gustaría ya por último decirles que, bueno, sí, síganos en nuestras redes, porque este vino que tienen ustedes en cabina, bueno, es el regalo de la Monarca, una historia muy bonita, pero tenemos la otra historia que la etiqueta es padrísima, se llama El Círculo de las Luciérnagas. Síganos en redes, compren nuestro vino para que sepan de qué se trata. Muy bien, y si a alguien por ahí se le perdió también el dato, por supuesto nos escriben a Código Vino, a las redes de Edgardo Schiller, y también lo van a conseguir. Exactamente. Tocayo, muchísimas gracias. Jessy, Ale, un placer, y bueno, pues darle un sip al wine. Exactamente. Sí, coincido. wine. Muchas gracias y muy contentas de estar aquí. Gracias, un placer. Gracias y salud. 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 Un sip al wine. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, descífralo con nosotros cada semana en Código Vino. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.